Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, abogada. Ya, Buenos Juan. días, buenos días. Vamos a ver si voy a pasar lista. Alexis, Presente, abogada. Uniberto, Ángel Irías, Presente. Astrid, Carlos Cobos, Presente, abogada. Diana, Diego, Florencia, Jaime, Presente, abogada. Buenos días. buenos días. José Francisco, Sebastián, Otto, Valeria. Presente, abogada. Listo. Abogada, aquí estoy yo, solo que la plataforma se me había trabado y no podía encender el micrófono. Ok, Diana. Ya la voy a marcar, permítame. Bueno, muchachos, vamos a iniciar. Nos habíamos quedado básicamente en el artículo 724. Pero antes de continuar, vamos a hacer un breve repaso en relación a los actos y a los contratos. Vamos a ver cómo podemos distinguir lo que es un acto y un contrato, muchachos. Que un contrato, dijo usted, abogada, que era como con dos personas, un acto, es como unilateralmente. Correcto, un contrato es un acuerdo de voluntades y el acto es la manifestación unilateral de la voluntad. Y así podemos distinguir lo que es un acto y un contrato. Si le agregamos el elemento mercantil, pues tendríamos que referirnos a actos de comercio, que ustedes ya los conocen, que pueden ser explotar, traspasar o liquidar una empresa. Y sobre todo, el objeto del negocio sea de naturaleza mercantil. Otra de las preguntas importantes que es necesario recordar es cuáles son los principios generales de la contratación mercantil. El principio de la libertad de contratación, el principio de la autonomía de la voluntad y el principio de... Muy bien, Diana. Son tres grandes principios
principios: el principio de libertad de contratación, el principio de la autonomía de la voluntad y el principio de la buena fe. Es decir, todos los comerciantes tienen la libertad de contratar con quien quieran y establecer sus propias condiciones. De hecho, las condiciones que los contratantes establecen en sus contratos se vuelve ley para ellos, sobre todo en aquellos contratos que son de naturaleza típica, donde no existe una norma que los regule. Todo lo establecido dentro del contrato se vuelven las reglas, la parte normativa que va a regir la relación jurídica entre las partes. Y obviamente uno de los grandes principios del derecho es el principio de buena fe, para lograr que el contrato alcance ese equilibrio donde ambas partes obtengan iguales beneficios, si es que la naturaleza del contrato así lo permite. Ahora, es importante recordar cuáles son los elementos del contrato, muchachos. Consentimiento, objeto. Consentimiento, objeto y causa. En este sentido, uno de los aspectos importantes en los contratos es el consentimiento. Es tan importante porque en el tráfico mercantil el consentimiento quizás no es tan fácil de determinar debido a las relaciones que se dan. Un comerciante puede estar en Honduras, otro comerciante puede estar en España. Tenemos horarios distintos y eso es un factor relevante para poder determinar el momento del consentimiento. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué es importante determinar el momento del consentimiento? Porque de ese momento se nacen las obligaciones y los derechos. Exactamente, porque a partir de ese momento nacen obligaciones y derechos para las partes. Técnicamente hablando, vamos a decir que es importante determinar el momento del consentimiento porque es a partir de ese momento como se perfeccionan los contratos. Es decir, el momento de la perfección del contrato es a través de la formación del consentimiento. Ahora, ¿cuáles son los elementos necesarios para que el consentimiento se forme? La oferta y la aceptación. Muy bien, la oferta y la aceptación. En cuanto a la oferta y la aceptación, ¿cuáles son los aspectos que podríamos considerar para determinar sus características? El precio, abogado. Correcto, mencionábamos que una buena oferta, para que sea considerada bien hecha, debe de contener todos los elementos necesarios que evidencien la voluntad de quererse obligar por parte del contratante, entre otras cosas. Pero igual hablábamos de ciertas características de la oferta y también de la aceptación, como es su carácter revocable o irrevocable. ¿En qué momento una oferta se considera revocable? Cuando termine el plazo que establece, en el momento que es irrevocable, como las ofertas de televisión, por ejemplo, dice que es por tiempo limitado. Cuando termine el tiempo o el plazo que ellos dan se vuelve revocable. Muy bien, correcto. El plazo es un elemento determinante para considerar si la oferta es revocable o irrevocable. Igual sucede con el tema de la aceptación. Ahora, nos quedamos, existen ciertos elementos que se podrían dar en cuanto al contenido de los contratos. Ok, Astrid, ya está marcada. En cuanto al contenido de los contratos, y mencionamos que en relación al precio existen productos o servicios que el precio no está controlado por la oferta y la demanda, sino que estaría controlado por una norma. En cuanto a esta condición del precio,
¿Cómo se entiende legalmente establecido el precio en un contrato sobre un producto controlado? ¿Puede repetir, abogada? Casi no lo escuché. La pregunta es, ¿cómo se regula la cláusula del precio dentro de un contrato cuando el objeto del contrato se trate de un producto o de un servicio de precio controlado? Que si no es el precio que establece ya el producto comprado, simplemente se toma por no válida. Correcto, y el precio se sustituye por el valor del precio señalado en la norma. La cláusula se considerará no Sí, válida ajá. o podría ser considerada nula. Muy bien. Correcto, y creo que ahí nos quedamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, abogada. Bien, vamos a... Abogada, ¿los elementos Dígame, de qué dijo? ¿Los los elementos elementos de qué dijo que eran la oferta y la aceptación? del consentimiento. Para que se dé el consentimiento es necesario que se dé la oferta y la aceptación. Gracias. Ok. Vamos a continuar con el artículo 725, vamos. 725, correcto. Vamos a ver 725. Vamos a ver, Alexis, 725. Sí, artículo 725. Las cláusulas usuales se entenderán incluidas en los contratos si no hubieran sido rechazadas por las partes. Este artículo nos habla prácticamente de los contratos con cláusulas adhesivas prácticamente. No, no estamos hablando de eso. Y no se dice cláusula adhesiva, sino de un contrato de adhesión. Pues Qué sí, diferente. En realidad, vamos a decir que en materia de contratos mercantiles podemos encontrarnos con tres tipos de cláusulas. Las cláusulas naturales del contrato, las cláusulas accidentales y las cláusulas usuales. Las cláusulas usuales, pues son aquellas cláusulas que todo contrato, dependiendo de su naturaleza, debe de contener. Por ejemplo, si hablamos de un contrato de compraventa, una cláusula usual es el precio. Una cláusula usual es la entrega de la cosa. Son cláusulas usuales que todo contrato debe tener. Las cláusulas naturales son aquellas cláusulas que, dependiendo del tipo de contrato, le pertenecen al mismo y aunque nada se diga al respecto, se entienden implícitas dentro del contrato. Las naturales, dije que se llaman, abogada, esas. Sí, Valeria. Ejemplo, la cláusula natural, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, aunque no hayamos establecido la obligación por parte del vendedor de sanear en caso de evicción y no lo hayamos establecido dentro del contrato, eso no significa que el contrato no contenga la cláusula y que podría ser exigible al vendedor. Por eso decimos que las cláusulas naturales son aquellas cláusulas que, aunque no se hayan establecido dentro del contrato, naturalmente ya le pertenecen a ese tipo de contrato.
Y por otro lado tenemos cláusulas accidentales, llamadas también cláusulas convencionales. Se les llaman convencionales porque viene de la palabra convenio. Son aquellas cláusulas acordadas, convenidas por las partes. Y se les llama accidentales porque esas cláusulas no pertenecen al contrato mismo, sino que son pactos únicos que se dan en una determinada relación jurídica. Por ejemplo, si hablamos de un contrato de compra-venta, una cláusula accidental o una cláusula convencional podría ser la forma de pago. El vendedor y el acreedor han acordado que la forma de pago será quincenal, mensual, por un periodo de 3 años. Esa cláusula accidental, esa cláusula convencional solamente se encuentra en el contrato celebrado entre A y B. No es una cláusula que le pertenece al contrato, no es una cláusula en todos los contratos, sino que únicamente es una cláusula convenida por A y por B. Vamos ahora al artículo 726. Vamos a ver, Ángel. Ok. Las condiciones generales de contratación fijadas de antemano por uno de los contratantes serán obligatorias para el otro si en el momento de la conclusión del contrato las conocía o debía conocerlas. Muy bien. Se refiere a que, o sea, si estamos, por decirlo así, como reunidos pactando las condiciones, la otra parte está obligada a cumplir las que estemos ahí acordando, pues creo que a eso se refiere. Básicamente estamos hablando de cláusulas, o mejor dicho, de contratos, de un tipo de contratos que se le conoce como contratos de adhesión. Un contrato de adhesión es aquel contrato mediante el cual las condiciones generales de contratación son establecidas de manera unilateral por una de las partes. Eso es un contrato de adhesión. Un ejemplo de un contrato de adhesión podríamos hablar de un contrato de tarjeta de crédito. ¿Quién pone las condiciones generales del contrato de tarjeta de crédito? El banco. Correcto. Y a la otra parte no le queda más que aceptarlo. Igual sucede con un contrato de seguros. ¿Quién pone las condiciones generales del contrato de seguro? La compañía de seguros. Decimos entonces que un contrato de adhesión es aquel contrato donde una de las partes establece de antemano las condiciones generales del contrato. Eso es un contrato de adhesión. Generalmente en un contrato de adhesión vamos a encontrar dos partes, una parte fuerte y una parte débil de la relación. Generalmente la parte fuerte es la que establece las condiciones generales de la contratación, el banco, la compañía de seguros, las compañías de telefonía móvil. Si nos fijamos, en ninguno negociamos contigo o con Claro las condiciones de nuestro servicio de telefonía. Todos estos son contratos de adhesión. La mayoría de los contratos mercantiles son contratos de adhesión, donde se establece de antemano las condiciones del contrato. Obviamente, la ley va a proteger a la parte débil de la relación, que sería el consumidor. Vamos a ver más adelante, y esto está íntimamente ligado con la ley de protección al consumidor. Ante algún conflicto que se podría suscitar en una relación originada por un contrato de adhesión, siempre la ley va a tender a proteger al consumidor, que sería la parte débil de esa relación. Bien, vamos al artículo 727, Astrid. Artículo 727.
salvo que se apruebe específicamente por escrito, no tendrán valor las condiciones que establezcan a favor de quien las redactó, limitaciones de responsabilidad o la facultad de denunciar el contrato o suspender su ejecución, y las que consiguen a cargo de otro contratante, caducidades, limitaciones o la facultad de oponer excepciones, restricciones a la libertad contractual respecto a terceros, prórrogas tácitas o revocaciones del contrato, cláusulas compromisorias o derogatorias de la competencia de los tribunales. Este artículo va de la mano con el artículo 702, que ya lo hemos estudiado. En el artículo 702 nos señala cuáles son los pactos que son nulos aunque consten por escrito, que son aquellos que limitan o excluyen la responsabilidad de la empresa o de su personal en el cumplimiento de su giro, o aquellas condiciones que violenten normas de orden público. Esos pactos, aunque consten por escrito, se deben considerar absolutamente nulos. Sin embargo, sí, Astrid. Esto tiene que ver con lo que estaba explicando anteriormente sobre la protección al consumidor. Sí, tiene que ver con el tema de las cláusulas de exclusividad que hablábamos unos días atrás. Es decir, es prohibido que nos limiten la libertad de contratación. Pero si lo hemos acordado, consta por escrito, es válido. Me explico. Es decir, entre Unitec y Agua Dasani hay un acuerdo de venta. Y dentro de ese acuerdo de distribución del producto Dasani, se establece la cláusula de exclusividad, que las cafeterías establecidas en Unitec solamente venderán agua Dasani. Esa es una limitación a la libertad de contratación. Sin embargo, si las partes lo han acordado y así consta por escrito, es absolutamente válido. ¿Me doy a entender? Sí, abogada. Entonces, el artículo 702 nos habla de pactos nulos aunque consten por escrito. El artículo 727 nos dice que son válidos a menos que consten por escrito. Es decir, que para que sean válidos es necesario que esos acuerdos consten por escrito. ¿Cuáles son la lista de acuerdos que son nulos, pero que se pueden convalidar siempre y cuando hayan sido acordados por las partes y que consten por escrito? Entre ellos tenemos igualmente las limitaciones de responsabilidad, la facultad de denunciar el contrato. Denunciar el contrato significa suspender el contrato por alguna razón. Es decir, denunciar el contrato o terminar el contrato de forma anticipada cuando aún no se ha cumplido, eso no es permitido, pero si las partes así lo acuerdan, perfectamente pueden establecer dentro del contrato la capacidad de denunciar de manera anticipada la suspensión del contrato. Otra de las condiciones que se pueden dar nulas, pero que si constan por escrito son absolutamente válidas, es el establecimiento de caducidades, o sea, de plazos que caducan o de derechos que caducan dentro del contrato. La limitación para oponer excepciones. Ustedes ya llevaron su clase de procesal y recordarán que las excepciones son los mecanismos de defensa que una parte tiene. O sea, si yo prohíbo a mi contraparte a que se defienda, eso es prohibido, eso es nulo. Pero si la otra parte lo acepta y consta por escrito, es absolutamente válido. Otra de las situaciones que se dan son las restricciones a la libertad contractual, que es el ejemplo que acabamos de dar del agua Dasani. Las prórrogas tácitas o renovaciones del contrato. Es prohibido establecer una prórroga tácita, pero si las partes acuerdan dentro de un contrato que si ninguno de los dos dice nada al vencimiento del plazo, se entenderá tácitamente prorrogado el contrato, esa cláusula es absolutamente válida. Tenemos también las cláusulas compromisorias.
Una cláusula compromisoria es aquella cláusula donde se establece un compromiso arbitral, es decir, que todos los conflictos derivados de esa relación contractual van a ser resueltos por la vía arbitral. Para que eso sea válido, es necesario que se haya pactado dentro del contrato. Por lo tanto, si no existe pacto por escrito de ese acuerdo, la parte que se sienta agraviada no podrá demandar a la otra parte por la vía arbitral, a menos que haya sido aceptado por la otra. De lo contrario, tendrá que irse a la vía ordinaria. A eso se refiere también con el tema de cláusulas derogatorias de la competencia de los tribunales. Una cláusula derogatoria es aquella cláusula arbitral donde deciden resolver el conflicto únicamente por la vía arbitral, dándole la competencia a los juzgados ordinarios. ¿Tienen preguntas, muchachos? No, abogada. Ok, ¿todos lo tienen claro? Ok, vamos al 728, Carlos Cobos. Sí, abogada. El artículo 728 dice, para los contratos hechos sobre machotes o formularios, saldrán las disposiciones del artículo anterior. Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre los del machote o formulario, aunque no se hayan cancelado. Cuando hablamos de contratos hechos sobre machote o formulario, son aquellos contratos donde se han hecho un borrador, un draft. Es decir, no es el contrato definitivo, sino que se considera un machote, un borrador. En este sentido, se consideran válidas las disposiciones prevaleciendo las condiciones establecidas en el machote o formulario antes de que haya sido cancelado, es decir, antes de que se haya emitido el contrato definitivo, las condiciones señaladas en ese borrador van a ser totalmente válidas. Ok, vamos al 729, Diana. Dice en los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza o documento emitido por una parte, la otra podrá resolver el contrato en los 15 días siguientes a aquel que recibiera la póliza o documento. Si no se acordara en los documentos establecidos, en el mismo plazo podrá solicitar la rectificación del texto. El silencio se analizará como conformidad con el mismo. Básicamente estamos hablando de los contratos de seguros, aquellos contratos que necesitan probarse por medio de la póliza, que no emiten ningún otro tipo de prueba que no sea a través del contrato de póliza que tiene que presentarse en original. En este tipo de relaciones de seguros, ambas partes, tanto el asegurado como el asegurador, tendrán un plazo de 15 días para poder determinar o aceptar, mejor dicho, las condiciones de ese contrato o puedan realizar dentro del plazo de 15 días las rectificaciones que crean convenientes. El silencio de ambos pues se va a considerar un silencio positivo aceptando las condiciones del contrato. Ok, vamos al 730, Jaime. Sí, abogada. El 730 dice, los contratos redactados en formularios impresos o preparados por una de las partes se interpretarán, en caso de duda, en el sentido más favorable al otro contratante. Ese está fácil, Jaime. ¿Cree que lo puede explicar? Sí, abogada. Entonces, básicamente dice que cuando ya se lleva como el esqueleto del contrato, digamos, una de las partes lo propone en caso de duda con respecto a
a las cláusulas o el contenido se interpreta pues en un sentido que vaya más favorable a la otra parte, que simplemente lo estaría como aceptando. ¿Qué tipo de contrato es ese, Jaime? Sería el de adhesión. Correcto. Pues, ¿a quién favorece la interpretación de ese contrato? A la parte adherida. Correcto, a la parte débil del contrato. Dice el artículo 730 que los contratos redactados en formularios impresos, cuando hablamos de un formulario impreso, de antemano ustedes ya tienen que saber que se trata de un contrato de adhesión. Preparado por una de las partes, se interpretarán en caso de duda en el sentido más favorable al otro contrato. Es decir, cualquier problema de interpretación, de oscuridad, de ambigüedad en la redacción del contrato, vamos a entender que debemos darle el sentido que más le favorezca a la parte débil de la relación, que sería el consumidor. Muy bien, vamos a ver, Valeria, artículo 731. Voy. El poder de representación deriva de la ley o de la voluntad del interesado. Aquí cambiamos de tema totalmente, es decir, ya nos olvidamos de lo que estábamos hablando sobre los principios del contrato, sobre cómo se forma el contrato, cómo se perfecciona el contrato, tipos de contratos, entre ellos el de adhesión, a quién favorece o no. Y entramos a un nuevo tema que es el tema de la representación. Es decir, estamos hablando de un tema donde una persona actúa en nombre de otra. O sea, Carlos actúa en representación de Valeria. De eso hablamos, de un contrato de representación. En materia civil, quizás ustedes lo recordarán como un contrato de mandato. Una persona, el mandante, le encarga algo a otra persona, el mandatario, para que lo ejecute en nombre suyo. Igual sucede aquí en materia mercantil, nada más que el contrato de mandato en materia mercantil se le conoce como contrato de comisión, lo veremos más adelante. Pero en ambos contratos, la esencia de esos dos contratos es la representación. El artículo 731 nos dice que el poder de representación puede derivarse o bien de la ley o bien de la voluntad del interesado. ¿Lo comprenden? ¿Se les viene algo a la cabeza? Yo creo que a esta hora lo único que se les viene a la cabeza es la almohada encima. Más o menos. No, pero no. Valeria está hasta con la voz de ultratumba. No, Gada. Está todavía soñando. Ya vamos a terminar. Ah, no, hombre, si con ustedes les toca doble hora. Bueno, vamos a recordar un poco el tema de la representación. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una representación derivada de la ley? Abogada, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que es cuando, por ejemplo, en el área civil o penal, por ejemplo, la persona no tiene ningún representante, entonces el Estado le otorga un representante gratuito, por decirlo así, que no paga. En realidad, aunque la ley en materia penal diga que aquella persona que no tenga los medios económicos para defenderse, el Estado le proporcionará un defensor público, pero sí podría considerarse quizás una representación de ley. Pero tenemos ejemplos más aceptables, como es el tema de los padres respecto a los hijos. ¿Quién es el representante del hijo? El papá y la mamá, ¿verdad? Exacto, los padres. Permítanme.
Ok. ¿En qué estábamos? Con el tema de la representación. Decíamos que el poder de representación se deriva de la ley. Ejemplo de ellos tenemos la representación que tienen los padres respecto a los hijos. Y ustedes que ya cursaron Mercantil 2, también me podrían dar otro ejemplo. ¿Quién me lo da? De una representación legal. Presidente de la empresa, abogado. Exactamente, el presidente del Consejo de Administración o el presidente de la Junta Directiva tienen la representación legal de la sociedad. ¿Y quién dice eso? Pues la ley. El Código de Comercio nos dice que el presidente de la Junta o del Consejo serán los representantes legales de la sociedad. Por otro lado, tenemos el poder de representación que deriva de la voluntad de las partes. Ahí sí entraría más el ejemplo de Diana, pero en el sentido dado. Una parte, un sujeto le puede dar poder a un abogado para que lo represente. Ese poder de representación deriva de la voluntad del sujeto. O no necesariamente tiene que ser un abogado. Diana perfectamente le puede dar poder a Jaime para que ayude en un asunto, para que le ayude a vender una propiedad, para que le saque una parte de nacimiento, etcétera. Todos esos son poderes de representación derivados de la voluntad de las partes. ¿Comprendido? Sí, abogado. Ok, vamos al artículo 732, Alexis. Ahorita. Si el representante actúa en nombre o interés del representado, dentro de los límites de sus facultades, los efectos del negocio jurídico se producirán entre el representado y la otra parte. Ok, vamos a ver, Alexis, explíquelo. Es decir, que si yo actúo en nombre propio, pero nombre propio, en nombre propio a cuenta ajena, los efectos, los acuerdos que yo haga se producirán entre mi representado y la otra parte, más o menos así le entiendo. Correcto, es decir, entre quienes surte efecto los negocios celebrados a través de un representante. En una relación de poder de representación vamos a encontrar dos partes. Vamos a encontrar el representado, que es el que confiere el poder, y el representante, que es el que actúa en nombre del representado. En ese sentido, los efectos de los negocios que lleve a cabo el representante surtirán efecto entre el representado y el tercero. ¿Entendido? Sí, abogado. Muy bien, vamos a ver, Ángel Irías, 733. Ok. Dice, en la representación voluntaria, tanto el representado como el representante han de tener la capacidad necesaria para la realización del negocio jurídico de que se trate. O sea, creo que lo que quiere decir es lo que usted decía, que, o sea, que el representante tiene la capacidad para hacer este tipo de negocios. Ambos, el representante y el representado deben tener capacidad para celebrar negocios. ¿A qué tipo de capacidad nos referimos? Abogada, la que menciona el código al inicio, creo que es en el 6 y el 9. En el Correcto, a la capacidad legal, es decir, ¿quiénes tienen capacidad legal? Los que estén en el pleno goce de su ejercicio civil. Y si fueren menores de edad, pues que sean mayores de 18, menores de 21, que estén debidamente habilitados, emancipados o autorizados. A eso nos referimos. Bien, vamos al siguiente, no sé quién sigue, Astrid.
Artículo 734. La representación cesa cuando haya conflicto de intereses entre representado y representante. El negocio concluido en este caso será anulable a petición del representado, si el conflicto era o debía ser conocido por el tercero. Vamos a ver, Astrid. No entiendo que si, por ejemplo, yo contraté a Diana para que me representara y ella tiene interés en el mismo contrato que me represente en el juicio, no podrá ser mi representante. El negocio puede ser considerado nulo por la parte afectada, que sería la parte representada. Eso es lo que dice ahí, que puede ser anulable y deberá ser conocido por el tercero. Exactamente. ¿Está claro? Comprendemos lo que es un conflicto de intereses. Sí, abogada. Ok. Vamos al 700, don Carlos José Cobo, 735. Sí, abogada, el artículo 735 dice: el contrato que celebre el representante consigo mismo, propio interés o en el de otro, será anulable, a no ser que el representado lo hubiera autorizado expresamente o que el contenido del contrato esté fijado de tal manera que se excluya la posibilidad del conflicto de interés. Dice que no puede, o sea, el representante no puede celebrar un contrato con él mismo, o sea, hablando de que utilice la representación que tiene y al mismo tiempo que utilice su persona. Como decir que a través de su representación el representado contrate con él. O en algún otro caso similar, porque dice en algún otro será anulable, o sea, eso será anulable. A menos que el representado pues lo hubiera autorizado expresamente, o sea, que contratare con él mismo, o sea, de que el representado pues contrate con el representante, o sea, que lo hubiera autorizado expresamente, o que el contenido del contrato pues prácticamente excluya la posibilidad de que exista un conflicto de intereses. Muy bien. Un ejemplo de esto es que el representante celebre el contrato consigo mismo. Es decir, por ejemplo, si Valeria le da poder a Astrid para que le venda la casa por 1.000.000 de lempiras, viene Astrid, comparece de un notario en su condición de vendedora, actuando como representante legal de la vendedora, y ella misma se lo vende a Astrid. O sea que ella está en una doble condición, como representante del vendedor y por sí como compradora. Ese negocio, un negocio celebrado consigo mismo, es totalmente inválido. A menos que Astrid, en el negocio en el que actúa consigo mismo, cumpla con las instrucciones de Valeria. Es decir, la casa, el precio que se estableció es de 1.000.000 de lempiras y Astrid la compra por 1.000.000 de lempiras. Si Valeria está de acuerdo, el negocio puede convalidarse efectivo. Ahora, si Astrid maliciosamente y amparada en la confianza de Valeria se autovende el inmueble por un precio menor al establecido por la poderdante, ese negocio sería absolutamente nulo, porque estamos ante un verdadero conflicto de intereses. ¿Comprendido? Sí, abogada. Ok, en el mismo tema, que es el tema de la representación, pueden darse situaciones donde el representado ya no o le ha retirado los poderes de representación al representante. Sin embargo, eso ha quedado de palabra. Y el representante sigue actuando como si fuera el representante del poderdante. En ese sentido, se podrían dar situaciones establecidas en el 736. Vamos a ver, Diana, artículo 736. Dice: quien haya dado lugar con actos positivos o con omisiones graves a que se crea conforme a los usos de comercio
Si alguna persona está facultada para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de representación frente a terceros de buena fe. Esto se presume salvo en prueba en contrario. Ok, vamos a explicar. ¿Lo compré, muchachos? Abogada, esto es lo que hablaba, que por ejemplo, una persona que trabaja para la Pepsi anda con una camisa de la Pepsi, entonces se entiende que anda representando a la Pepsi. Ajá, eso sería un acto positivo. La Ajá. Pepsi está permitiendo que su supuesto representante, que de hecho ya no lo es, realice actos positivos para hacer creer al público de que sigue siendo el representante. Entonces, en ese sentido, si la Pepsi está permitiendo que el falso representante realice actos positivos para confundir al público, la responsabilidad va a recaer, o mejor dicho, el representado responderá por los actos del falso representante a favor de los terceros de buena fe. ¿Me explico? Y dígame. No solo le decía que se había entendido. ¿Todos lo comprendieron? Abogada. Solo Valeria contesta. Abogada, o sea que el representado siempre va a ser responsable ante terceros, a eso es a lo que se refiere. Exacto. Pero en esas situaciones, Sí, sí. vamos a decir que A es el representado, B es el representante y C es el tercero. El representante, podríamos decirle el falso representante, quien actúa, quien está realizando actos positivos, este se lo ha permitido. Entonces la responsabilidad que pudiera tener o que podría deducir el tercero se la va a deducir al representado. ¿Me explico? Sí. Bien, ese es un caso. La otra situación es que se da por omisiones graves. Es decir, el representado le ha quitado el poder al representante. Sin embargo, en ningún momento ha revocado el poder de representación y mucho menos ha inscrito la revocación del poder en el registro público de comercio. Así que el representante sigue haciendo de las suyas como si continuara siendo el representante de A. En este sentido, ¿a quién le va a deducir responsabilidad el tercero? ¿A A o a B? Quítalo, abogada, por favor, que no le escuché bien. Correcto, es decir, son dos circunstancias donde el representado, o sea, no puede excluirse de la responsabilidad que va a asumir frente a terceros cuando A permita que B realice actos positivos de representación o cuando ha omitido graves actos como sería la revocación del poder. Ante esa situación, ante los actos positivos o la omisión grave, A tendría que responder por todos los actos hechos por B, a pesar de que ya no era su representante. Es decir, que en todo momento el tercero tendría que exigirle la responsabilidad a A. Ok. Ok, ¿todos lo tienen claro?
Sí, abogada. Ok, bien. ¿Dónde estábamos? ¿700 cuánto? 27. Vamos al 737. ¿Quién sigue después de Jaime? ¿No? ¿Quién estaba leyendo? Valeria. No, yo fui la que leí. Sí. Sigue Jaime entonces. Sí, abogada. El 737 dice, quien celebre un negocio jurídico como representante de otro sin serlo o excediéndose de sus facultades, se obligará personalmente. El acreedor, una vez conocido el engaño, podrá optar por el cumplimiento o por la exigencia de daños y perjuicios. El cumplimiento hace adquirir al falso representante que paga los mismos derechos y obligaciones que corresponderían al representado aparente. Quedan a salvo las disposiciones sobre representación por factores y por órganos de sociedades. Ok, todo suyo, abogado Andara. Entonces, con ese artículo se da a entender de que quien sería entonces de mala fe esté representando a otra persona, se va a obligar personalmente a las obligaciones a las que se someta. Y esos mismos derechos y obligaciones que corresponderían al representado aparente, dice el artículo pues que él va a tener que cumplirlos por esa misma disposición. Y también menciona lo de los factores y los órganos de las sociedades que quedan salvo las disposiciones sobre representación. ¿Y cuáles son los factores y los agentes? Son los que encargados de actuar en nombre, eh, actuar en cuenta del comerciante, Del principal. Son del auxiliares de principal. comercio, ¿lo recuerdan? Muy Sí, bien. El artículo 737 nos dice que aquel negocio que celebrare un representante sin serlo, es decir, este que no tiene ningún poder de representación, y la otra circunstancia es que aún teniendo poder de representación, pero su actuar se excede de los límites señalados en el poder de representación. En este caso, el falso representante o el que se ha excedido de sus facultades se va a obligar en relación con terceros de manera personal. En este caso, el representado A no tendría ningún tipo de responsabilidad frente al tercero. El tercero solamente podrá deducir responsabilidad a B en su condición personal. Ahora, si B cumple, va a asumir todos los derechos y las obligaciones que hubiera tenido el representado, o sea, A. ¿Por qué? Pues si está cumpliendo, pues entonces los derechos que hubiera tenido A ahora le corresponden a B. Quedan a salvo todas las disposiciones relativas a los factores. Es decir, recuerden que los factores son auxiliares de comercio y ellos se consideran representantes del principal. En este sentido, todas las actuaciones realizadas por el factor van a ser respaldadas o respondidas por el representado a favor de terceros. ¿Está claro, muchachos? Sí, abogada. ¿Seguros? Ok, antes me voy a quedar hasta aquí, pero antes de terminar la clase vamos a organizar los grupos y los temas de investigación. Vamos a ver, ¿se organizan ustedes o los organizo yo? ¿de cuántos No, son los grupos, abogada, abogada? nosotros. Vamos a ver la lista, permítanme. Ya les digo cuántos son. Creo que son 13.
Vamos a ver 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a hacer 4 grupos. No vamos a hacer más grupos entonces. No, 4 grupos de 3. ¿Se organizan ustedes o cómo hacemos? Como quiera, weón. Sí, nosotros está bien, abogada. ¿Quién sería el número 1? ¿Quién sería el número 1? Yo creo y con Ángel. ¿Y quién? Yo, Alex y Fernando Cruz y Ángel Irías. Pero falta otra persona, creo. ¿Quién no tiene grupo? No tenemos. Bueno, quédense de 2. Vamos a ver el número 2. ¿Quién sería? Carlos Cobos, ¿con quién? Eh, Con Jaime. Carlos Cobos, Jaime y Sebastián. Ok. Número 3. Me imagino que Astrid y Diana. Sí, abogada. Número 4, Valeria. Espéreme, abogada, ¿quiénes quedamos? Que yo le había dicho a Otto pensando que íbamos a hacer grupos de 2, pero no sé ahora. Ponga Valeria, Otto y quién más. No, me voy a ir entonces con... Es que ¿cuántos somos en esta clase, abogada? Me voy a ir entonces con Astrid y con Diana. Ah, ok. falta, vi que está matriculado Diego, Aquí faltaría José Ángel, Francisco. ¿Cuál Diego usted? Diego, el chiquitín, el flaquito es. Es flaco, pero no es chiquito. no, es otro, Diego, Diego Fernando. Es Diego Maudó. Diego Fernando Maja, tiene un apellido raro, Maja. Maudó. ¿Cómo se dice? Magdú, Magdú. Majedú, No sé. Santísimo Dios, no lo conozco. Diego Maudó. Bueno, entonces el número 4 vamos a poner a Diego. Diego con... ¿Quién es Francisco? Con José Francisco. Ah, y Otto. faltaría Ah, Uniberto y ¿por qué Valeria. no pone a Otto con Ángel? Mejor, porque ellos ya se conocen. No que le va a tocar a Otto a saber con quién. Yo aquí cuidado, pobrecito Otto, dive. Y Otto por no venir a clase. Bueno, Sí, Otto se podría por eso venir lo abandoné. con yo. ¿Cómo? Podría ser Alexis, Otto y yo. Ok. Me falta Florencia.
Florencia con Uniberto será entonces. O sea, hay dos grupos de dos, abogada. Sí. Vamos a ver, Alexis, Ángel, Irías y Otto. Carlos Cobos, Jaime y Sebastián. Astrid, Diana y Valeria. Y los dos grupos de dos serían Diego con José Francisco y Florencia con Uniberto. ¿Ok? Ok, abogada. Bien, vamos a ver las fechas y los temas. ¿Cuándo es la semana morazánica, muchachos? ¿Va a haber feriado o va a haber clase? Hasta ahorita van a dar la semana morazánica, abogada. Se supone que la semana Sí, morazánica es a yo tenía- principios de... Es a principios de octubre, pero la movió para noviembre el gobierno. Sí la van a dar, abogada, pero no me acuerdo qué relajo se tienen porque parece que van a dar miércoles, jueves y viernes. Y creo que el miércoles a partir de las 12. Entonces no sé qué. Algo así le entendía un docente, pero Es cierto, Carlos, y nos mandaron un correo, así dice. Y sería del miércoles 4 de noviembre, creo. O sea que vamos a tener clase lunes y martes. Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a empezar el miércoles 28 de octubre, grupo 1. Alexis, Ángel, Irías y Otto. 28 de octubre. ¿Están anotando? Sí, abogada. Ok, Jaime, Carlos y Sebastián, el 29 de octubre. ¿Anotaron? Ok. Astrid, Diana y Valeria, el 2 de noviembre. Día de los Difuntos. ¿Listo, Astrid, Diana y Valeria? El 2 dijo, ¿verdad, abogada? 2 de noviembre. El número 4, que es Diego y José Francisco, sería el martes 3 de noviembre. Y a Florencia y a Uniberto los vamos a dejar, entonces los vamos a dejar para el martes 27 de octubre. O sea que Florencia y Uniberto es el grupo 1. Florencia y Uniberto es el número 1. Alexis, Ángel, Irías es el número 2. Carlos Cobos el número 3. Astrid y compañía el número 4. Diego y Francisco el número 5. Sí, Jaime. Abogada, disculpe, es que nos había dicho la fecha primero son- que éramos el 2, ¿verdad? Entonces la fecha era el 29 de octubre. Siendo el 3 ahora, ¿se corre la fecha o No, no, siempre mantienen la fecha, la misma bueno. fecha, lo único que el primer grupo expone el 27 de octubre
El segundo ok. grupo expone el 28. El grupo 3, que son ustedes, exponen el 29. Sí, El grupo 4, que es Astrid y compañía, el 2 de noviembre. Y los que yo no conozco, los desconocidos, serían el 3 de noviembre. bueno, gracias, abogada. Ok. Veamos los temas, muchachos. Déjenme poner el sílabo aquí. ¿Me escuchan? El grupo de Florencia y Uniberto me hablarán sobre el contrato de compraventa mercantil. Grupo 2, Alexis, Ángel Irías y Otto. Otto. Me hablarán sobre los contratos de garantía. Ok. Los contratos de garantía son 3. Prenda, hipoteca y fianza. Aparte de eso, me hablarán del contrato de factoring. Contrato de factoring. Factoring, sí. Carlos Cobos, Jaime y Sebastián me hablarán del contrato de fideicomiso. Sí, abogada. El contrato de leasing. Leasing. Leasing Sí. y del contrato estimatorio. Perdón, Contrato estimatorio. estimatorio. Astrid, Diana y Valeria me hablarán del contrato de suministro. Contrato de distribución y el contrato de agencia. Diego y José Francisco me hablarán del contrato de mediación, el contrato de cuenta corriente mercantil y a Uniberto y a Florencia le vamos a agregar un contrato que es el joint venture.
estos serían los contratos que entrarían para el primer examen parcial. Vamos a dejar pendientes la franquicia, la publicidad y la transferencia de tecnología para el segundo parcial. Abogada, una consulta, ¿qué puntos hay que tocar para la expo de estos contratos? Ok, hay una rúbrica que yo se las voy a subir a la plataforma, quizás hoy en la noche ya la pueden ver y le pueden guiar, pero en términos generales les voy a dar ahorita una explicación. Todos los contratos que ustedes vayan a desarrollar y que vayan a investigar y a exponer deberán de tener un índice, una introducción, antecedentes históricos, concepto, características, naturaleza jurídica, elementos reales y personales, obligaciones y derechos y formas de extinción del contrato. Todo eso lo dice la rúbrica que se las voy a hacer llegar. Ese es el contenido mínimo de la investigación. Recuerden siempre citar 10 fuentes bibliográficas, que el informe tenga pie de página. El día de la elección, ustedes ya saben cómo tienen que hacerlo, estar vestidos de forma decente, correcta, en un ambiente, una mesa, un escritorio, una silla. Tienen que exponer, no leer. En la medida que lean, pueden leer. Al final yo ya me estoy cansando de decir no lea, no lea, no lea. Si yo veo que lee mucho, le voy a decir, me está leyendo, exponga. Si finalmente no puede exponer sin leer, obviamente voy a bajar puntos. Si el informe escrito no tiene la bibliografía mínima, si el informe bajo un punto. Si el informe no tiene los pies de página de acuerdo a las normas APA, bajo otro punto. Si exponen leyendo, bajo puntos. Si hago preguntas y no responden y no saben lo que están diciendo, bajo más puntos. ¿Entendido? Y pueden llegar, por cada error que encuentren en el informe, estaré bajando alrededor de un punto, pero lo que más califico es la forma como exponen. ¿Ok, chicos? Sí. Bien, muchachos, entonces, más bien ya estamos en el límite para empezar la otra. Voy a abrir la sesión, pero ustedes también abran la siguiente sesión y nos tomamos unos 5 minutos, unos 10 minutos para que tomen algo y nos vemos en la siguiente clase entonces. Ok, abogada, gracias. Gracias, abogada. Ok, Gracias, hasta abogada. mañana, hasta dentro de un rato. Bye.